Mi hermana me echó de la cena de Acción de Gracias por ser solo una técnica de aire acondicionado, así que le corté los fondos para la universidad. Ella pensaba que yo era inferior. Hasta que llegaron las facturas. Mi hermana Vivian me miró directamente a los ojos y dijo que estaba avergonzando a la familia. De pie en la cocina de nuestra infancia, rodeada de parientes a los que había ayudado a mantener durante años, anunció que mi trabajo de obrera me hacía indigna de sentarme a su mesa. Lo que ella no sabía era que yo había estado financiando en secreto toda su educación universitaria a través de un fondo fiduciario que nuestra abuela me dejó. La traición cortó más profundo que cualquier cuchillo de Acción de Gracias. Pero antes de contarles cómo me vengué, dejen un comentario abajo diciendo desde dónde están viendo esto. ¿Alguna vez han sido tratados como si fueran menos por su propia familia? Denle al botón de me gusta si alguna vez se han sentido subestimados y suscríbanse porque esta historia se pone intensa. Confíen en mí, lo que sucede a continuación les hará creer de nuevo en el karma. Permítanme llevarlos de vuelta a donde comenzó esta pesadilla. Mi nombre es Scarlett Rivers y he estado trabajando como técnica de back durante 8 años. Gano buen dinero, muy buen dinero. La mayoría de la gente asume que, porque uso botas de trabajo y me ensucio las manos, debo estar pasando apuros económicos. No podrían estar más equivocados. Cuando nuestra abuela falleció hace 3 años, me dejó una herencia sustancial. La abuela Rose siempre creyó en mí. Incluso cuando el resto de mi familia menospreciaba mi elección de carrera, ella sabía que había dejado la universidad para ayudar a mantener a nuestra familia. Cuando papá perdió su trabajo durante la recesión, mientras mi hermana menor, Vivian, pudo continuar su educación y perseguir sus sueños de convertirse en abogada, yo sacrifiqué mis propias aspiraciones académicas para mantener a flote a nuestra familia. La herencia venía con un giro que resultaría profético. La abuela Rose había establecido 2 fondos fiduciarios separados, uno para mí y otro para Vivian. Sin embargo, me nombró fideicomisaria de ambas cuentas, dándome control total sobre las distribuciones. Ella creía que yo había demostrado mi responsabilidad y madurez a través de mis sacrificios por la familia. Vivian nunca supo los detalles del acuerdo del fideicomiso. Pensaba que el dinero para su educación provenía de los ahorros de nuestros padres y de préstamos estudiantiles. Mientras tanto, yo había estado transfiriendo silenciosamente dinero de su fondo fiduciario para cubrir su matrícula, alojamiento, planes de comidas, libros de texto e incluso las cuotas de su hermandad universitaria. Durante 3 años, le había proporcionado casi $200,000 en gastos educativos. Nuestros padres, Margaret y Robert Rivers, habían estado luchando desde el despido de papá. Mamá trabajaba a tiempo parcial en una boutique local, cubriendo apenas los gastos del hogar. Estaban agradecidos de que la educación de Vivian pareciera estar cubierta, sin cuestionar nunca de dónde provenía realmente el dinero. Les había dicho que Vivian había recibido generosos paquetes de ayuda financiera, y me creyeron sin indagar más. La ironía no se me escapaba. Mientras Vivian vivía cómodamente en la casa de su hermandad, asistiendo a fiestas y eventos de networking, yo trabajaba 60 horas a la semana en sótanos y en tejados, asegurando que su estilo de vida permaneciera ininterrumpido. Realmente quería que tuviera éxito. A pesar de nuestros caminos diferentes, era mi hermana pequeña y la amaba. Pero Vivian siempre había albergado resentimiento hacia mi elección de carrera. Frecuentemente hacía comentarios sobre cómo estaba desperdiciando mi inteligencia en trabajo manual. Durante las reuniones familiares, desviaba las conversaciones de mis logros laborales y redirigía la atención a sus logros académicos. Parecía avergonzada de tener una hermana que trabajaba en lo que ella consideraba una profesión de obrera. La tensión aumentó cuando Vivian comenzó a traer a sus amigos de la Facultad de Derecho. Eran chicos privilegiados de familias adineradas que miraban por encima del hombro a cualquiera sin un título avanzado. Vivian comenzó a adoptar sus actitudes, distanciándose de sus raíces de clase trabajadora. Empezó a hablar de manera diferente, a vestir más formalmente y a actuar como si perteneciera a su círculo de élite. La Navidad pasada, hizo un comentario hiriente sobre cómo debería considerar volver a estudiar para poder hacer algo de mi vida. Sugirió que tal vez podría ayudarme a encontrar una carrera más respetable una vez que se convirtiera en una abogada exitosa. La condescendencia en su voz era inconfundible, y dolió más de lo que ella se dio cuenta. Nuestros padres intentaron mediar, pero tenían sus propios prejuicios.
Estaban orgullosos de los logros académicos de Vivien y secretamente preocupados por mi seguridad financiera a largo plazo. No entendían que los oficios cualificados podían ser increíblemente lucrativos, especialmente en nuestra región donde los técnicos de back cualificados tenían una gran demanda. Había iniciado mi propia pequeña empresa 2 años antes, contratando a otros 3 técnicos y construyendo una sólida base de clientes. Mi empresa se especializaba en instalaciones comerciales y reparaciones de emergencia, que tenían tarifas premium. Sobre el papel, probablemente ganaba más que la mayoría de los profesores de la Facultad de Derecho de Vivien, pero ella nunca se molestó en conocer estos detalles sobre mi vida profesional. La desconexión entre la percepción y la realidad se estaba volviendo cada vez más dolorosa. Mientras mi familia me veía como la que necesitaba ayuda y orientación, en realidad era yo quien proporcionaba estabilidad financiera para todos ellos. Había estado pagando los impuestos sobre la propiedad de nuestra casa familiar, cubriendo los gastos médicos de mis padres y financiando toda la educación de Vivien. Pero mantuve estas contribuciones en secreto, en parte por amor y en parte por orgullo. Quería que mi familia me respetara por quien era, no solo que me apreciaran por lo que podía proporcionar financieramente. Desafortunadamente, este enfoque estaba a punto de ser espectacularmente contraproducente. La mañana de Acción de Gracias llegó con un calor inusual para la estación que me hizo cuestionar si estábamos experimentando otra anomalía del cambio climático. Había conducido temprano a la casa familiar para ayudar a mamá a preparar el festín, llevando mi famosa cazuela de batatas y una botella de vino caro que había estado guardando para una ocasión especial. Vivien llegó elegantemente tarde, entrando en la casa como si fuera la dueña, seguida por su novio Marcus y 2 de sus amigos de la Facultad de Derecho, Britney y Jonathan. Inmediatamente sentí que habría problemas cuando vi cómo iban vestidos, como si estuvieran asistiendo a un evento de un club de campo en lugar de a una cena familiar. Las interacciones iniciales fueron lo suficientemente cordiales. Elogié a Vivien por su nuevo atuendo de diseñador, y ella me dio una sonrisa condescendiente mientras miraba mi suéter casual y mis vaqueros con evidente desaprobación. Marcus, a quien solo había visto 2 veces antes, apenas reconoció mi existencia, centrándose en cambio en impresionar a nuestros padres con historias sobre su pasantía en un prestigioso bufete de abogados. Durante los aperitivos, Britney comenzó a hablar de la casa de vacaciones de su familia en los Hamptons, mientras que Jonathan compartió anécdotas sobre la carrera de su padre en la banca de inversión. La conversación gravitó naturalmente hacia sus orígenes privilegiados y sus futuras perspectivas profesionales. Traté de contribuir mencionando un proyecto comercial reciente que había completado para una importante cadena hotelera, pero mis comentarios fueron recibidos con asentimientos educados pero displicentes. El verdadero problema comenzó cuando el tío Frank, el hermano menor de papá, llegó con su familia. Frank siempre había apoyado mi elección de carrera, en parte porque trabajaba en la construcción y entendía el valor de los oficios cualificados. Inmediatamente comenzó a preguntar sobre mi negocio, genuinamente interesado en mis recientes planes de expansión y los nuevos contratos que había asegurado. Mientras describía con entusiasmo una compleja instalación comercial que había completado recientemente, noté que los amigos de Vivien intercambiaban miradas y reprimían sonrisas burlonas. Britney le susurró algo a Jonathan, quien apenas contuvo la risa. La falta de respeto era obvia, pero traté de ignorarla y continuar la conversación con el tío Frank. Entonces Marcus decidió unirse a la conversación, pero no de una manera solidaria. Comenzó a hacer preguntas condescendientes sobre mi trabajo, enmarcándolas como si estuviera genuinamente curioso, pero con la clara intención de resaltar lo que él percibía como las limitaciones de mi profesión. Preguntó si planeaba quedarme en el trabajo manual para siempre o si había considerado seguir una educación superior para avanzar en mis perspectivas de carrera. La habitación quedó en silencio. Podía sentir la tensión acumulándose mientras los miembros de la familia se daban cuenta de que nos dirigíamos hacia una confrontación. Expliqué con calma que amaba mi trabajo, que lo encontraba intelectualmente desafiante y que había construido un negocio exitoso que me proporcionaba seguridad financiera y satisfacción personal. Vivien eligió ese momento para atacar. Poniéndose de pie con un aire teatral, anunció que necesitaba abordar algo que la había estado molestando durante meses. Dijo que estaba cansada de sentirse avergonzada por tener una hermana que trabajaba en un oficio manual, especialmente cuando intentaba construir relaciones profesionales en la comunidad legal. Sus palabras golpearon como golpes físicos.
Continuó explicando a sus amigos y a su novio que había estado esperando que yo finalmente superara mi fase de obrera y persiguiera una carrera más respetable. Sugirió que mi presencia en las reuniones familiares se estaba volviendo problemática porque daba una mala imagen del estatus social de nuestra familia. El insulto final llegó cuando sugirió que tal vez debería considerar saltarme futuros eventos familiares hasta que hubiera hecho algo más de mi vida. Recomendó que usara el tiempo para inscribirme en cursos de un colegio comunitario que pudieran prepararme para una carrera de cuello blanco. La habitación estalló. El tío Frank me defendió de inmediato, señalando que los oficios cualificados eran esenciales para la sociedad y podían ser altamente rentables. Mamá intentó mediar, horrorizada por el ataque público de Vivien. Papá se sentó en un silencio atónito, claramente dividido entre sus hijas. Pero Marcus y los amigos de Vivien asentían con la cabeza, validando su cruel evaluación. Britney incluso agregó que entendía la posición de Vivien porque se sentiría mortificada si sus hermanos trabajaran en oficios manuales mientras ella construía una reputación profesional. Sentí que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Esta era mi familia, las personas a las que había estado apoyando y protegiendo durante años, y estaban permitiendo que fuera humillada por extraños que no sabían nada sobre mis logros reales o mis contribuciones financieras. El punto de quiebre llegó cuando Vivien me pidió explícitamente que me fuera, afirmando que mi presencia incomodaba a sus invitados y que quería disfrutar de las festividades sin la vergüenza de explicar mi elección de carrera a personas que eran importantes para su futuro. Me levanté lentamente, mis manos temblando de rabia y desolación. Mirando directamente a Vivien, le dije en voz baja que, en efecto, me iría, pero que tal vez querría reconsiderar su actitud. Se rió burlonamente y sugirió que tal vez esto me motivaría a tomar mejores decisiones en la vida. Mientras recogía mi abrigo y mi bolso, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Al pasar por la mesa del comedor donde Vivien se sentaba con aire de suficiencia, rodeada de sus amigos aduladores, me detuve y la miré directamente a los ojos. Le dije que, ya que encontraba mis ingresos de obrera tan vergonzosos, tal vez preferiría financiar su propia educación de ahora en adelante. La confusión en su rostro fue inmediata y evidente. Le expliqué que tal vez querría consultar con la oficina de ayuda financiera sobre su situación de financiación para el próximo semestre. La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones de mis palabras comenzaban a asimilarse. La expresión segura de Vivien vaciló, reemplazada por la incertidumbre y una creciente alarma. Les deseé a todos un feliz día de acción de gracias y salí de la casa, dejando atrás a una familia que acababa de descubrir que estaba a punto de conocer el verdadero costo de sus prejuicios. El viaje a casa desde la casa de mi familia se sintió surrealista, como si me estuviera moviendo a través de un sueño, donde todo lo familiar de repente se había vuelto extraño y amenazante. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, y tuve que detenerme 2 veces para calmarme antes de continuar el viaje a mi apartamento. Una vez a salvo en mi propio espacio, me senté en mi cocina mirando la pantalla de mi portátil, con el cursor sobre el portal de banca en línea que me daría acceso al sistema de gestión del fondo fiduciario. Durante 3 años, había estado transfiriendo automáticamente dinero para cubrir los gastos de Vivien sin dudarlo, tratándolo como una responsabilidad sagrada que honraba tanto la memoria de la abuela Rose como mi amor por mi hermana. Pero todo había cambiado en esos momentos devastadores alrededor de la mesa de acción de gracias. La hermana a la que había estado apoyando no era la persona que creía conocer. Se había revelado como alguien que valoraba el estatus social por encima de la lealtad familiar, alguien dispuesta a humillarme públicamente para impresionar a personas que apenas sabían su nombre. Inicié sesión en el sistema de gestión del fideicomiso y revisé el historial detallado de transacciones. Los números contaban una historia de dedicación inquebrantable y sacrificio que Vivien nunca había reconocido porque nunca supo que existía. Matrícula del semestre de primavera, $12.000. Matrícula del semestre de otoño, $12.500. Costos de alojamiento, $18.000 anuales. Planes de comidas, libros de texto, cuotas de la hermandad, viajes de vacaciones de primavera, un nuevo portátil, vestuario profesional para pasantías. La lista seguía y seguía. $237.000 en 3 años. Esa era la cantidad exacta que había transferido silenciosamente de su fondo fiduciario para mantener el estilo de vida que aparentemente la había hecho sentir con derecho a tratarme con desprecio y falta de respeto. Pero necesitaba ser estratégica sobre cómo manejar esta situación.
Simplemente cortar la financiación sin explicación sería emocionalmente satisfactorio pero potencialmente complicado desde el punto de vista legal. Necesitaba documentarlo todo correctamente y asegurarme de que mis acciones fueran completamente defendibles tanto desde una perspectiva legal como ética. El primer paso fue consultar con mi propia abogada, alguien con quien había trabajado durante el establecimiento de mi negocio. Jennifer Walsh era una abogada práctica y directa que se especializaba en planificación patrimonial y gestión de fideicomisos familiares. Me había ayudado a navegar por los trámites iniciales de la herencia y entendía el marco legal que regía los fondos fiduciarios. El lunes por la mañana me encontraba sentada en la oficina de Jennifer explicando la situación con toda la objetividad que pude reunir. Escuchó atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias sobre la estructura del fideicomiso y el lenguaje específico en el testamento de la abuela Rose. La evaluación de Jennifer fue tanto tranquilizadora como aleccionadora. Como fideicomisaria designada, tenía autoridad legal completa para determinar cómo y cuándo se realizaban las distribuciones del fondo fiduciario de Vivien. Sin embargo, me advirtió sobre la importancia de actuar de buena fe y seguir los procedimientos adecuados para evitar posibles litigios familiares. Me recomendó que le proporcionara a Vivien una notificación formal por escrito sobre el cambio en el estado de la financiación, dándole tiempo adecuado para organizar un apoyo financiero alternativo para el próximo semestre. Este enfoque me protegería legalmente mientras aseguraba que Vivien enfrentara las consecuencias naturales de sus acciones. Mientras Jennifer preparaba la documentación necesaria, comencé a contactar a aliados que pudieran brindarme apoyo emocional y consejos prácticos durante lo que seguramente se convertiría en un periodo difícil. La primera persona a la que llamé fue al tío Frank, quien había presenciado el desastre de Acción de Gracias de primera mano. Frank estaba furioso por cómo me habían tratado, pero lo más importante, estaba sorprendido al enterarse de mis contribuciones financieras a la familia. Había sospechado que algo no cuadraba con la financiación de la educación de Vivien, pero nunca había imaginado el alcance de mi generosidad oculta. Su reacción me dio la confianza de que no estaba reaccionando de forma exagerada o siendo vengativa. Frank confirmó que el comportamiento de Vivien había sido completamente inaceptable y que necesitaba enfrentar consecuencias reales por sus acciones. También se ofreció a servir como testigo del incidente de Acción de Gracias si era necesario. Luego, contacté a mi mentora en la industria de BAC, Patricia Enrix, propietaria de una de las empresas de instalación comercial más exitosas de la región. Patricia me había acogido bajo su ala cuando comencé mi negocio, brindándome orientación y conexiones que habían sido fundamentales para mi éxito. La perspectiva de Patricia fue particularmente valiosa porque ella había enfrentado desafíos similares a lo largo de su carrera en una industria dominada por hombres. Entendía la importancia de defender la dignidad profesional y no permitir que nadie disminuyera tus logros basándose en prejuicios anticuados sobre los oficios cualificados. También me dio consejos prácticos sobre cómo manejar las posibles repercusiones de mi decisión. Patricia sugirió que preparara un portafolio completo que documentara mis logros profesionales, mi éxito financiero y mis contribuciones a la comunidad. Esta documentación me ayudaría a mantener la perspectiva durante las conversaciones difíciles con los miembros de la familia que podrían intentar hacerme sentir culpable para que revocara mi decisión. La idea del portafolio resultó ser tanto terapéutica como práctica. A medida que compilaba evidencia de mis logros en los últimos 8 años, comencé a ver mi carrera con ojos más objetivos. Había completado más de 15 grandes proyectos comerciales, empleado a varias personas, contribuido con miles de dólares a organizaciones benéficas locales y construido una reputación de excelencia que me había ganado referencias de importantes empresas de construcción. Mis ingresos anuales habían crecido constantemente, alcanzando un nivel que superaba lo que muchos profesionales ganaban después de décadas en sus campos. Era dueña de mi casa, tenía ahorros sustanciales, mantenía un crédito excelente y había construido un negocio que podía seguir creciendo durante años. Mientras tanto, comencé a recibir noticias de miembros de la familia que intentaban procesar lo que había sucedido durante la cena de Acción de Gracias. Mamá llamó repetidamente, alternando entre disculparse por no defenderme con más fuerza y rogarme que reconsiderara mi decisión sobre la financiación de Vivien. Estas conversaciones fueron desgarradoras porque revelaron cuán profundamente la familia había internalizado estereotipos dañinos sobre el trabajo de obrero. Mamá seguía sugiriendo que tal vez Vivien solo había tenido un mal día o que sus amigos habían influido en su comportamiento.
Parecía incapaz de aceptar que las acciones de Vivien reflejaban un desprecio genuino en lugar de un lapso momentáneo de juicio. La respuesta de papá fue más compleja. Finalmente admitió que siempre se había preocupado por mi elección de carrera, no porque dudara de mi inteligencia o capacidades, sino porque temía que enfrentara exactamente el tipo de discriminación que Vivien había mostrado. Sus preocupaciones provenían del amor y la protección. Pero, sin querer, habían contribuido a la dinámica familiar que permitió la actitud arrogante de Vivien. El aliado más sorprendente surgió de una fuente inesperada. El novio de Vivien, Marcus, me llamó directamente para disculparse por su comportamiento durante la cena de Acción de Gracias y preguntar si podíamos reunirnos para tomar un café y discutir la situación. Inicialmente, sospeché que se trataba de algún tipo de manipulación orquestada por Vivien, pero Marcus insistió en que ella no sabía nada de su llamada. Explicó que había estado reflexionando sobre la conversación de la cena y se dio cuenta de que había juzgado completamente mal tanto mi carrera como mi carácter. Nuestra reunión para tomar café reveló que Marcus había crecido en una familia de clase trabajadora antes de ganar becas que le permitieron seguir una educación superior. Entendía el valor y la dignidad del trabajo cualificado, pero había estado intentando con tanto ahínco encajar con sus compañeros de la Facultad de Derecho, que eran ricos, que había abandonado sus propios valores. Marcus se convirtió en una fuente inesperada de información interna sobre la reacción de Vivien a mi ultimátum. Según él, ella inicialmente había descartado mi amenaza como un gesto vacío diseñado para llamar la atención. Estaba convencida de que yo carecía tanto de los recursos como de la determinación para cortar realmente su financiación. Esta información fue crucial porque reveló que Vivien todavía no entendía la realidad financiera que subyacía a su educación. Creía genuinamente que el dinero provenía de los ahorros de nuestros padres y de los programas federales de ayuda financiera. Su ignorancia haría que la revelación final fuera aún más devastadora. A medida que avanzaba diciembre, finalicé toda la documentación legal necesaria para terminar formalmente las distribuciones del fondo fiduciario. Jennifer había preparado una notificación exhaustiva que explicaba la situación claramente mientras mantenía un lenguaje profesional en todo momento. La notificación se entregaría a principios de enero, dándole a Vivien exactamente 30 días para organizar una financiación alternativa para el semestre de primavera. Este plazo era lo suficientemente generoso como para demostrar buena fe, pero lo suficientemente firme como para asegurar que enfrentara consecuencias inmediatas por sus acciones. Pero la parte más importante de mi preparación implicó construir una red de apoyo que pudiera sostenerme a través de los desafíos emocionales que se avecinaban. Además del tío Frank, Jennifer, Patricia, y sorprendentemente, Marcus, había contactado a varios amigos cercanos que entendían mi situación y apoyaban mi decisión. Esta red resultaría esencial cuando Vivien finalmente descubriera la verdad sobre la fuente de su financiación, y la dinámica familiar explotara en una guerra abierta. El 15 de enero llegó como un trueno que destrozó lo que quedaba de la armonía artificial de mi familia. La notificación formal que terminaba las distribuciones del fondo fiduciario de Vivien había sido entregada exactamente 2 semanas antes, y la explosión de rabia e incredulidad que siguió fue tan predecible como devastadora de presenciar. La respuesta inicial de Vivien fue una negación total. Me llamó gritando, insistiendo en que estaba mintiendo sobre el control de la financiación de su educación y exigiendo hablar con nuestros padres sobre mis supuestos delirios. Cuando mamá y papá confirmaron que nunca habían tenido los recursos financieros para cubrir sus extensos gastos universitarios, la realidad comenzó a calar con una claridad brutal. La segunda fase implicó una negociación desesperada. Vivien apareció en mi apartamento sin previo aviso, alternando entre disculpas llorosas y acusaciones furiosas. Afirmó que su comportamiento en Acción de Gracias había sido influenciado por el estrés y la presión de grupo, que nunca había tenido la intención de herirme tan profundamente y que haría cualquier cosa para reparar nuestra relación. Pero sus disculpas sonaban huecas porque se centraban por completo en las consecuencias que enfrentaba en lugar de reconocer el daño genuino que me había causado. Insistía en que cortar su financiación destruiría su futuro, pero nunca abordó el hecho de que me había humillado públicamente e intentado excluirme de las reuniones familiares. Cuando la manipulación emocional falló, Vivien pasó a las amenazas legales. Consultó con un abogado especializado en disputas de fideicomisos y sucesiones, con la esperanza de encontrar algún mecanismo para obligarme a continuar con las distribuciones. Desafortunadamente para ella,
Jennifer había estructurado todo perfectamente, y el testamento de la abuela Rose me otorgaba autoridad discrecional absoluta sobre las decisiones de financiación. La presión familiar se intensificó exponencialmente a medida que se corría la voz sobre la situación. Los parientes lejanos comenzaron a tomar partido, algunos apoyando mi decisión, mientras que otros me acusaban de ser vengativa y cruel. Las fiestas se arruinaron por completo, y cada reunión familiar se convirtió en un posible campo de batalla donde el conflicto podía estallar sin previo aviso. Pero la traición más devastadora provino de la persona que menos esperaba, Marcus, quien parecía genuinamente comprensivo durante nuestras conversaciones de café a lo largo de diciembre. Descubrí sus verdaderas lealtades cuando Vivian me reenvió accidentalmente un mensaje de texto que revelaba el alcance de su engaño. La cadena de mensajes mostraba meses de comunicación entre Marcus y Vivian, elaborando estrategias sobre cómo manipularme para que revocara mi decisión. Marcus le había estado informando a Vivian sobre todo lo que le conté durante nuestras conversaciones supuestamente confidenciales, incluyendo detalles sobre mi estado emocional, mi situación financiera y mi estrategia legal. Peor aún, Marcus había estado trabajando activamente para socavar mi red de apoyo. Había contactado a varios de mis aliados, incluido el tío Frank y algunos de mis contactos profesionales, difundiendo mentiras cuidadosamente elaboradas sobre mi estabilidad mental y mis motivaciones. Me retrató como alguien que estaba sufriendo un colapso nervioso y que estaba desquitando sus frustraciones personales con una estudiante inocente. La revelación me golpeó como un golpe físico. Genuinamente había comenzado a confiar en Marcus, apreciando lo que parecía ser su honesta reflexión sobre sus propios errores y su compromiso de apoyar mi posición. Saber que cada conversación había sido una actuación calculada, diseñada para recopilar información para el contraataque de Vivian, se sintió como una profunda violación. Marcus incluso había llegado a sugerir estrategias legales específicas al abogado de Vivian basándose en la información que yo le había compartido sobre el consejo de Jennifer y la estructura del fideicomiso. Esencialmente, había estado actuando como un espía dentro de mi círculo íntimo, recopilando información que podría ser utilizada en mi contra en un posible litigio. La traición se volvió aún más siniestra cuando me di cuenta de que Marcus y Vivian habían estado documentando nuestras conversaciones, posiblemente con la esperanza de construir un caso de que estaba actuando de manera irracional o vengativa en mi rol como fideicomisaria. Habían estado tendiendo trampas elaboradas, haciendo preguntas capciosas diseñadas para provocar respuestas que pudieran ser sacadas de contexto y utilizadas para retratarme como una fiduciaria no apta. Este descubrimiento me obligó a reevaluar por completo toda mi red de apoyo y mi estrategia de comunicación. Inmediatamente contacté a Jennifer para informarle sobre la brecha de seguridad y para asegurarme de que ninguna de nuestras comunicaciones privilegiadas se hubiera visto comprometida. Afortunadamente, había tenido cuidado de limitar mis discusiones legales más sensibles a las reuniones formales entre abogada y cliente. El impacto emocional de la traición de Marcus fue devastador de maneras que iban más allá de las preocupaciones prácticas inmediatas. Me recordó todas las razones por las que había sido escéptica sobre confiar en personas del círculo social de Vivian en primer lugar. Eran individuos que veían las relaciones como oportunidades transaccionales en lugar de conexiones humanas genuinas. Pero la traición también reveló algo crucial sobre el carácter de Vivian que me había resistido a reconocer por completo. Su disposición a orquestar un engaño tan elaborado demostró que su comportamiento en Acción de Gracias no había sido una aberración causada por el estrés o la presión de grupo. Reflejaba sus valores fundamentales y su genuino desprecio por mí como persona. Vivian no solo había cometido un error del que se arrepentía. Había tomado una decisión calculada de humillarme públicamente. Y cuando esa decisión tuvo consecuencias que no le gustaron, eligió responder con manipulación y engaño en lugar de una genuina rendición de cuentas. La comprensión fue liberadora de una manera inesperada. Durante meses, había estado luchando con la culpa y la duda sobre mi decisión de cortarle la financiación. Me había preguntado si estaba siendo demasiado dura, si debería darle otra oportunidad, si la lealtad familiar exigía que pasara por alto su comportamiento hiriente. Pero la traición de Marcus eliminó cualquier ambigüedad restante sobre la situación. Este no era un conflicto familiar que pudiera resolverse a través de una mejor comunicación o comprensión mutua. Este era un choque fundamental entre personas con valores y marcos morales incompatibles. A medida que enero avanzaba hacia febrero, la campaña de presión en mi contra se intensificó.
Vivian había organizado a varios miembros de la familia en lo que equivalía a una intervención, insistiendo en que estaba destruyendo a la familia con mi obstinada negativa a perdonar y olvidar. La retrataban como una joven cuyo futuro entero pendía de un hilo debido a mi naturaleza implacable. La intervención fue programada para el domingo del Super Bowl en casa de mis padres, bajo el pretexto de una reunión familiar normal. Cuando llegué, me encontré frente a un ataque coordinado desde múltiples direcciones, con diferentes miembros de la familia turnándose para intentar hacerme sentir culpable y que revocara mi decisión. Pero esta vez, estaba preparada para la batalla, y tenía una aliada que nunca vieron venir. La emboscada de la intervención que me esperaba en casa de mis padres habría sido devastadora 6 meses antes, pero la traición de Marcus me había preparado inadvertidamente para exactamente este tipo de manipulación coordinada. Entrar en esa sala de estar llena de parientes con cara seria fue como entrar en un tribunal donde yo era tanto la acusada como mi propia abogada. Vivian había orquestado todo el evento con precisión teatral. Se sentó en el centro de la habitación, rodeada de miembros de la familia cuidadosamente seleccionados que habían sido preparados con información selectiva sobre nuestro conflicto. La tía Linda, la prima Sara e incluso mi abuelo habían sido reclutados para participar en lo que era esencialmente una operación de guerra psicológica diseñada para quebrar mi determinación. La presentación comenzó con mamá explicando entre lágrimas cómo la familia se estaba desmoronando por mi actitud implacable. Había preparado un discurso sobre la importancia de la unidad familiar y las segundas oportunidades, omitiendo convenientemente cualquier mención de las palabras específicas que Vivian había usado para humillarme en la cena de acción de gracias. Vivian siguió con su propia actuación, completa con lágrimas de cocodrilo y disculpas cuidadosamente ensayadas. Afirmó haber aprendido lecciones valiosas sobre el respeto a las diferentes trayectorias profesionales y prometió que nunca más permitiría que la presión de grupo influyera en su trato hacia los miembros de la familia. La actuación fue impresionante, pero pude ver a Marcus dirigiéndola desde un costado con sutiles asentimientos y gestos. Luego vino el asalto coordinado de los miembros de la familia extendida. Uno por uno, compartieron declaraciones preparadas sobre el perdón, la lealtad familiar y la importancia de apoyar a los jóvenes en sus viajes educativos. El abuelo habló de cómo la abuela Rose habría querido que la familia permaneciera unida, ignorando convenientemente el hecho de que ella me había dado específicamente el control sobre los fondos fiduciarios. La manipulación emocional alcanzó su punto máximo cuando trajeron a la habitación a la hija de 8 años de la prima Sara para preguntar por qué todos estaban tan tristes y si yo podría arreglar el problema siendo más amable con la tía Vivian. Usar a una niña como un accesorio en su campaña de manipulación cruzó todos los límites de la decencia, pero también reveló las profundidades desesperadas a las que estaban dispuestos a llegar para salirse con la suya. Pero yo no había venido a esta confrontación con las manos vacías. Durante las semanas posteriores a la traición de Marcus, había estado trabajando con Jennifer para compilar un dossier completo que documentaba no solo el historial financiero del fondo fiduciario de Vivian, sino también el patrón más amplio de comportamiento que había llevado a mi decisión. El dossier incluía registros financieros detallados que mostraban las cantidades exactas que había transferido durante 3 años, junto con los registros correspondientes de los gastos de manutención, actividades sociales y rendimiento académico de Vivian. Los números pintaban una imagen clara de alguien que había estado viviendo un estilo de vida privilegiado, financiado en su totalidad por alguien de quien afirmaba estar avergonzada. Más importante aún, había documentado evidencia de la campaña de manipulación que siguió a mi decisión de cortar la financiación. Jennifer me había ayudado a compilar una cronología de las diversas tácticas de presión, amenazas legales e intentos de engaño que Vivian y Marcus habían empleado durante el último mes. La evidencia más dañina involucraba la traición de Marcus y la cadena de mensajes de texto que revelaba el alcance de su engaño coordinado. Tenía capturas de pantalla de conversaciones donde discutían estrategias para manipular a los miembros de la familia, tácticas legales para desafiar mi autoridad como fideicomisaria, e incluso planes para humillarme públicamente si sus otros enfoques fallaban. Pero mi aliada más poderosa en esta confrontación fue alguien que nadie en la habitación esperaba ver. Patricia Enrix, mi mentora en la industria de BAC, había llegado a petición mía para proporcionar una perspectiva externa sobre la situación. La presencia de Patricia transformó toda la dinámica de la intervención. Como una exitosa mujer de negocios que había construido una empresa multimillonaria desde cero, impuso un respeto inmediato de los miembros de la familia que habían estado tratando de menospreciar mis logros profesionales.
Comenzó explicando con calma las realidades de la industria de los oficios cualificados y el nivel de experiencia requerido para tener éxito en la instalación comercial de BAC. Patricia detalló mis logros profesionales con ejemplos específicos que demostraban tanto competencia técnica como una perspicacia para los negocios que rivalizaba con la de cualquier profesional de cuello blanco. Luego, Patricia pasó a la evidencia financiera, recorriendo metódicamente la documentación del fondo fiduciario y explicando cómo mi apoyo había permitido toda la experiencia educativa de Vivien. Señaló que Vivien había estado recibiendo más apoyo financiero del que la mayoría de los beneficiarios de fondos fiduciarios ven jamás, y sin embargo, había utilizado ese privilegio para atacar públicamente a la persona que se lo proporcionaba. Las expresiones seguras de la familia comenzaron a vacilar mientras Patricia presentaba la evidencia de la campaña de manipulación de Marcus y Vivien. Ver sus tácticas de engaños puestas en blanco y negro hizo imposible mantener la ficción de que esto era simplemente un malentendido entre hermanas que necesitaban comunicarse mejor. El momento más devastador de Patricia llegó cuando abordó directamente la manipulación infantil. Miró a la prima Sara y explicó que usar a los niños para manipular emocionalmente a los adultos era una forma de abuso psicológico que dejaba en mal lugar a todos los implicados en la planificación de esta intervención. La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones de la presentación de Patricia se asimilaban. Los miembros de la familia que habían sido reclutados para esta emboscada comenzaron a darse cuenta de que se les había dado información incompleta y engañosa sobre la situación. Varios de ellos comenzaron a hacer preguntas sobre detalles que nunca antes habían escuchado. Pero Patricia no había terminado. Había traído consigo una carpeta que contenía referencias de carácter de mi red profesional, documentación de mis actividades de servicio comunitario y testimonios de clientes que habían trabajado con mi empresa. El portafolio pintaba la imagen de alguien que había construido una carrera respetada mientras mantenía los más altos estándares de integridad y fiabilidad. El contraste con el comportamiento de Vivien se hizo imposible de ignorar. Aquí había evidencia de alguien que había apoyado silenciosamente a su familia durante años mientras construía un negocio exitoso y contribuía positivamente a la comunidad. Mientras tanto, Vivien había respondido a este apoyo humillando públicamente a su benefactora y luego orquestando elaboradas campañas de engaño cuando llegaron las consecuencias. El tío Frank, que había permanecido en silencio durante la primera parte de la intervención, finalmente habló para corroborar la evaluación de Patricia. Confirmó que había presenciado el ataque de Vivien en acción de gracias de primera mano, y que mi respuesta había sido tanto medida como apropiada dadas las circunstancias. Mientras la intervención se derrumbaba a su alrededor, Marcus y Vivien hicieron un último intento desesperado por salvar su posición. Acusaron a Patricia de ser una extraña que no tenía derecho a interferir en asuntos familiares, y cuestionaron si su presencia demostraba que yo era incapaz de manejar la situación de forma independiente. Este ataque fue espectacularmente contraproducente. Patricia respondió señalando que había sido invitada para proporcionar una perspectiva profesional sobre una situación en la que los miembros de la familia habían demostrado una completa ignorancia sobre mi carrera y mis capacidades financieras. Señaló que buscar orientación experta era una señal de sabiduría, no de debilidad. La intervención terminó con varios miembros de la familia disculpándose conmigo por participar en lo que ahora reconocían que había sido un engaño orquestado. El abuelo parecía particularmente afectado al darse cuenta de cuán completamente había sido manipulado para apoyar una narrativa que no guardaba ninguna semejanza con la realidad. Mientras la gente comenzaba a salir de la casa en un silencio incómodo, Vivien hizo un último intento por salvar algo de los escombros. Se acercó a mí en privado y se ofreció a hacer una disculpa pública a cambio de la restauración parcial de su financiación. Sugirió que podríamos establecer un plan de pago que le permitiera completar su educación mientras reconocía sus errores. Pero su propuesta reveló que todavía no entendía fundamentalmente la situación. Estaba tratando esto como una negociación comercial donde podía intercambiar gestos teatrales por beneficios económicos. No tenía una comprensión genuina del daño emocional que había causado o de la confianza rota que nunca podría repararse por completo. Miré a mi hermana y me di cuenta de que la persona a la que había estado apoyando todos estos años nunca había existido realmente. La Vivien que estaba ante mí era alguien que veía las relaciones como oportunidades transaccionales y la lealtad familiar como una obligación unidireccional que los demás le debían a ella. Con Patricia a mi lado como testigo, emití mi veredicto final: el fondo fiduciario permanecería permanentemente cerrado, y Vivien tendría que encontrar su propio camino hacia adelante sin mi apoyo financiero.
Las secuelas de la fallida intervención marcaron el comienzo de una cascada de consecuencias que remodelarían permanentemente la dinámica de nuestra familia. Dentro de las 48 horas posteriores a la devastadora presentación de Patricia, la narrativa cuidadosamente construida que Vivian y Marcus habían estado promoviendo se derrumbó por completo bajo el peso de la evidencia documentada y la verificación independiente. La primera grieta apareció cuando la tía Linda llamó para disculparse por su participación en la emboscada. Después de revisar los documentos financieros que Patricia había compartido, se dio cuenta de la magnitud de mis contribuciones ocultas a la familia y se sintió horrorizada por su papel en tratar de manipularme para que las continuara. Su disculpa abrió las compuertas para otros miembros de la familia que habían sido engañados sobre la situación. La prima Sara quedó particularmente afectada cuando se enteró de la táctica de manipulación infantil. Como madre, se sintió consternada al descubrir que su hija había sido utilizada como un accesorio en un conflicto de adultos, especialmente uno en el que se le había dado información completamente falsa sobre los problemas subyacentes. Llamó de inmediato para disculparse y prometió que algo así nunca volvería a suceder. Pero la reivindicación más significativa provino de una fuente inesperada, la Oficina de Ayuda Financiera de la Facultad de Derecho de Vivian. Cuando intentó solicitar financiación de emergencia para reemplazar las distribuciones del fondo fiduciario, la investigación reveló discrepancias en sus solicitudes de ayuda financiera anteriores que desencadenaron una auditoría exhaustiva de su situación académica. La auditoría descubrió que Vivian había estado declarando falsamente dificultades económicas en las solicitudes de becas mientras simultáneamente vivía un estilo de vida que superaba con creces lo que sería posible con los niveles de ingresos que había informado. Estaba aprovechándose por partida doble, aceptando ayuda basada en la necesidad mientras recibía una financiación privada sustancial que nunca había revelado a la institución. Este descubrimiento resultó en un periodo de prueba académico inmediato y la revocación de varias becas que había recibido bajo falsas pretensiones. La Facultad de Derecho exigió el reembolso de aproximadamente $43.000 en ayudas otorgadas indebidamente, creando una carga financiera adicional que hizo su situación aún más desesperada. El papel de Marcus en la campaña de engaño también lo alcanzó cuando las capturas de pantalla de sus mensajes de texto comenzaron a circular entre sus compañeros de la Facultad de Derecho. La comunidad legal, incluso a nivel estudiantil, se toma muy en serio los problemas de ética e integridad. Su reputación sufrió un daño significativo cuando sus compañeros se enteraron de sus tácticas de manipulación y su traición sistemática a la confianza. El Comité del Código de Honor de la Facultad de Derecho inició una investigación sobre la conducta de Marcus, centrándose particularmente en sus intentos de recopilar información privilegiada a través del engaño y su papel en la orquestación de solicitudes fraudulentas de ayuda financiera. La investigación estaba en curso, pero los hallazgos preliminares sugerían que su graduación podría retrasarse o impedirse por completo. Mientras tanto, mi propia vida comenzó a mejorar de maneras que nunca había anticipado. El apoyo de Patricia durante la intervención me había llevado a nuevas oportunidades profesionales que expandieron mi negocio más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado previamente. Me recomendó para un importante contrato comercial que requeriría la contratación de técnicos adicionales y potencialmente la apertura de una segunda ubicación. El contrato implicaba modernizar los sistemas de climatización para una cadena de hoteles de lujo, un trabajo que mostraría las capacidades de mi empresa y establecería relaciones con clientes comerciales de alto nivel. El cronograma del proyecto se extendía por 18 meses, proporcionando una estabilidad financiera que me permitiría obtener certificaciones adicionales y expandirme a áreas de servicio relacionadas. Pero el crecimiento profesional fue secundario a la sanación personal que finalmente se hizo posible una vez que las dinámicas familiares tóxicas fueron expuestas y abordadas. El tío Frank emergió como un aliado crucial que ayudó a facilitar conversaciones honestas con otros miembros de la familia sobre los patrones destructivos que habían permitido el comportamiento de Vivian. Estas conversaciones revelaron que varios parientes habían albergado preocupaciones sobre la actitud arrogante de Vivian durante años, pero nunca se habían sentido cómodos abordándolas directamente. Mi decisión de hacer cumplir las consecuencias les había dado permiso para reconocer problemas que todos habían estado fingiendo no ver. Mamá y papá fueron los que más lucharon por aceptar la nueva realidad. Habían invertido tanta energía emocional en mantener la armonía familiar que les resultaba difícil reconocer los defectos de carácter fundamentales que habían hecho imposible sostener genuinamente esa armonía. Sin embargo, las sesiones de terapia individual les ayudaron a comenzar a procesar su propio papel en la creación de la dinámica familiar que había permitido el comportamiento de Vivian.
Comenzaron a reconocer cómo sus bienintencionados pero equivocados intentos de proteger a ambas hijas en realidad habían impedido la necesaria rendición de cuentas y el crecimiento. El desarrollo más sorprendente involucró mi relación con algunos de los antiguos amigos de la Facultad de Derecho de Vivien. Varios de ellos se comunicaron en privado para disculparse por su comportamiento durante la cena de Acción de Gracias y para expresar su admiración por cómo había manejado los desafíos posteriores. Estas conversaciones revelaron que Vivien había estado tergiversando sistemáticamente nuestra situación familiar en su círculo social, presentándose como alguien de un entorno modesto que se estaba abriendo camino en la universidad a pesar de las obligaciones familiares y los recursos limitados. Sus amigos habían asumido que sus comentarios sobre mi carrera estaban motivados por la preocupación por la seguridad financiera en lugar de la vergüenza social. Conocer la verdad sobre el fondo fiduciario y mi verdadero éxito profesional cambió por completo su perspectiva tanto sobre el carácter de Vivien como sobre los problemas más amplios relacionados con los prejuicios de clase y las suposiciones educativas. Varios de ellos expresaron interés en aprender más sobre las carreras en oficios cualificados y las oportunidades empresariales que ofrecían. El semestre de primavera llegó con Vivien luchando por organizar una financiación alternativa a través de una combinación de préstamos estudiantiles, empleo a tiempo parcial y un estilo de vida significativamente reducido. Se vio obligada a mudarse de la casa de su hermandad a un apartamento compartido, renunciar a su plan de comidas y tomar un trabajo en el campus que requería trabajar 20 horas a la semana mientras mantenía su carga de cursos. El ajuste fue claramente difícil para alguien que nunca había enfrentado restricciones financieras genuinas, pero la experiencia le proporcionó lecciones valiosas sobre presupuesto, gestión del tiempo y responsabilidad personal que su estilo de vida anterior nunca le había exigido desarrollar. Lo más importante es que Vivien finalmente comenzó a reconocer el impacto real de su comportamiento en Acción de Gracias en lugar de descartarlo como un malentendido que debería perdonarse fácilmente. Las consecuencias naturales de sus acciones la habían obligado a confrontar la fealdad de sus propios prejuicios y el daño que habían causado a alguien que la había estado apoyando incondicionalmente. Para el verano, había escrito una carta de disculpa genuina que abordaba las palabras específicas que había usado, reconocía el apoyo financiero que había recibido y aceptaba la plena responsabilidad por las consecuencias que siguieron a sus elecciones. La disculpa no solicitaba perdón ni la restauración de la financiación. Simplemente reconocía el daño que había causado y expresaba un remordimiento auténtico. Aunque nuestra relación nunca volvería a su cercanía anterior, la disculpa creó un espacio para una interacción futura limitada basada en el respeto mutuo en lugar de la dinámica disfuncional que había caracterizado a nuestra familia durante años. La situación del fondo fiduciario tuvo un último giro que proporcionó un cierre perfecto a toda la saga. El testamento de la abuela Rose incluía disposiciones que me permitían redirigir los fondos no utilizados de la cuenta de educación de Vivien hacia fines benéficos que se alinearan con los valores de la familia. Elegí establecer un fondo de becas para estudiantes de entornos de clase trabajadora que estuvieran cursando carreras en oficios cualificados, energía renovable u otros campos técnicos que la sociedad a menudo subvalora a pesar de su crucial importancia. La beca proporcionaría tanto apoyo financiero como oportunidades de mentoría para ayudar a los beneficiarios a construir carreras exitosas mientras mantenían el orgullo en sus profesiones elegidas. El fondo de becas se convirtió en un memorial viviente de la creencia de la abuela Rose en la dignidad de todo trabajo honesto y su convicción de que los miembros de la familia deben apoyar las aspiraciones auténticas de los demás en lugar de imponer sus propios prejuicios sociales y expectativas. Mirando hacia atrás en esta experiencia, aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es permitirle enfrentar las consecuencias naturales de sus elecciones. Permitir un comportamiento destructivo en nombre de la lealtad familiar en realidad impide el crecimiento y la rendición de cuentas, mientras perpetúa patrones dañinos que deterioran las relaciones con el tiempo. También descubrí que mi familia elegida de mentores, colegas y amigos genuinos me proporcionó un apoyo y aliento más auténticos que los parientes de sangre que veían nuestras relaciones a través del lente del estatus social y la jerarquía económica. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y la dignidad personal? ¿Alguien a quien apoyaste alguna vez se dio la vuelta y atacó aquello mismo que hacía posible su estilo de vida? Deja un comentario abajo y comparte tu historia sobre las veces en que el karma familiar regresó para enseñar lecciones importantes. Si esta historia resonó con tus propias experiencias de discriminación laboral o traición familiar, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias de la vida real sobre cómo se hace justicia.
Comparte este vídeo con cualquiera que necesite escuchar que defenderse nunca está mal, incluso cuando la presión familiar intenta convencerte de lo contrario. Gracias por ver mi viaje de chivo expiatorio de la familia a empresaria empoderada. Recuerda que tu valor no lo determinan los prejuicios de otras personas. Y a veces, el mejor regalo que puedes darle a alguien es la oportunidad de aprender de sus propios errores. Hasta la próxima, sigue construyendo tu propia historia de éxito, sin importar quién crea en ti en el camino.